Les saludo como siempre con mucho gusto. Estamos empezando una nueva semana aquí en Noticias del Congreso. Soy César Aldama y aquí estamos, los compañeros y las compañeras del canal del Congreso, sin dejar de trabajar para tenerle informado, para usted por supuesto, pero a distancia. Y este fin de semana, órganos de gobierno en ambas cámaras acordaron aplazar la sesión presencial de la Comisión Permanente y también el inicio de un periodo extraordinario de sesiones, dada la emergencia sanitaria por COVID-19, ya que continuamos, y usted ya lo sabrá, en semáforo rojo y con un alto número de casos activos. Pero el trabajo no se detiene. Hay reuniones de comisiones, parlamento abierto a distancia, por supuesto, en ambas cámaras, y de eso y más le tenemos los detalles. El fin de semana, a través de un comunicado, la presidenta de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Mónica Fernández Balboa, notificó a los integrantes de este organismo que la sesión presencial, que había sido convocada para este lunes 22 de junio a las 4 de la tarde, quedaba pospuesta. Mediante un aviso publicado en la Gaceta Parlamentaria, se notificó que la cita quedó sin efecto debido al nivel de contagios de COVID-19 que registra en particular la Ciudad de México. El semáforo se mantiene en rojo, con lo cual continúan restringidas las reuniones multitudinarias y por tanto sería riesgoso llevar a cabo el periodo extraordinario que pretendía realizarse en ambas cámaras del Congreso. En el mismo sentido, en el Senado, la Junta de Coordinación Política, a través de su presidente, Ricardo Monreal Ávila, notificó a la presidenta de la mesa directiva de la Cámara Alta que debido a que persiste el semáforo rojo por la contingencia de COVID-19 en la Ciudad de México, los grupos parlamentarios decidieron posponer la sesión de la Comisión Permanente y transferirla para el próximo domingo 28 de junio. En esa sesión se estaría discutiendo la convocatoria a periodo extraordinario para los días 29 y 30 de este mes. El también coordinador parlamentario de Morena señaló que el domingo 28 de junio se va a celebrar la reunión de la Junta de Coordinación Política, donde se buscará consensuar los dictámenes que modifican las leyes relativas al tratado entre México, Estados Unidos y Canadá antes de su entrada en vigor el próximo 1 de julio. Escuche. Son 6 leyes ordinarias, es una tratado internacional sobre medio ambiente que es indispensable ratificarlo antes de la puesta en vigencia y que antes del 1 de julio, reitero, esté armonizado todo. Vamos a trabajar. Hay muy buen ánimo en la Junta de Coordinación Política. Sobre este asunto, en la Cámara de Diputados, el sábado 20 de junio, la coordinadora del PRD, Verónica Juárez Piña, a través de su cuenta de Twitter, indicó que por acuerdo de la Junta de Coordinación Política, el periodo extraordinario se trasladará para los días 29 y 30 de junio. Ello en espera de que existan mejores condiciones sanitarias y el semáforo epidemiológico se encuentre en naranja. También el coordinador del Partido del Trabajo, el diputado Reginaldo Sandoval Flores, dio cuenta del acuerdo de la Junta de Coordinación Política y de las nuevas fechas para el periodo extraordinario. Adicionalmente, apuntó la propuesta de un segundo periodo extraordinario para el mes de julio. También sobre el periodo extraordinario, la presidenta de la Comisión Especial de Seguimiento a la Implementación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC, la senadora Claudia Ruiz Massieu, del PRI, indicó que se están construyendo aún los acuerdos que permitan trazar una ruta para acabar el proceso de análisis de las 6 leyes reglamentarias de este instrumento comercial e ir a un periodo extraordinario, a efecto de que el Senado de la República y la Cámara de Diputados puedan aprobarlas antes del 1 de julio. La senadora Ruiz Massieu explicó que de este primer paquete de 6 leyes, 5 se encuentran en el Senado y una en la Cámara de Diputados. Su objetivo, abundó, es que México cumpla con las obligaciones en materia de derechos de autor, protección a la innovación industrial y temas penales para sancionar la grabación sin autorización de obras cinematográficas. También en el contexto de la aprobación del marco normativo que va a acompañar al Tratado México, Estados Unidos y Canadá, TEMEC, la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural de la Cámara de Senadores se reunió este día para analizar, revisar y en su caso aprobar el paquete de leyes que convergen con este tratado.
Por su parte, la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria de la Cámara de Diputados, que había convocado a sesión presencial extraordinaria este martes 23 de junio, pospuso el encuentro. Vamos ahora con más información de la Cámara de Diputados y para ello nos enlazamos con Elizabeth Cano. Gracias, César. Comentarles que en la Cámara de Diputados, luego del acuerdo para posponer el inicio del periodo extraordinario de sesiones, las comisiones dictaminadoras continúan realizando reuniones a distancia para conocer las diversas opiniones. Mencionar también que el tema de los fideicomisos continúa en la agenda legislativa y parlamentaria con la celebración de parlamentos abiertos a distancia. La Comisión de Presupuesto y de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados realizaron un parlamento abierto para el análisis del Fondo de Apoyo Social para los Trabajadores Migratorios Mexicanos. El diputado Erasmo González Robledo, quien es el presidente de la Comisión de Presupuesto, recordó que este encuentro se da a raíz de la iniciativa presentada por Morena, con la que se busca la abrogación de la ley que crea el fideicomiso para exbraceros. La propuesta es analizar la ley y en consecuencia revisar el fideicomiso. No implica el retiro de los apoyos ni el desconocimiento de las obligaciones del Estado mexicano. Sin embargo, sí tiene como objetivo identificar el instrumento jurídico más adecuado para honrar los compromisos económicos hacia los trabajadores migratorios. La presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios, la diputada Julieta Cristal Vences Valencia, reiteró la importancia de que este fideicomiso subsista. Recordó también que este convenio respecto a extrabajadores migratorios cuenta también con la participación de más de 4,5 millones de personas. De esta cantidad de personas que participaron, solo el 5% ha recibido su pago. Ya llevamos 8 años en que el fideicomiso no se le inyecta ningún recurso económico. La última lista que salió por parte de Gobernación fue alrededor del 2018. Pero imagínense la cantidad que hablamos y solo recibir el 5% de su pago. Legisladoras y legisladores, funcionarios y expertos coincidieron en la necesidad de mantener este fideicomiso y cumplir con el compromiso de dar solución a este adeudo que tiene el Estado mexicano con los exbraceros sobre este fondo de ahorro que debió de haberse entregado a los trabajadores migratorios. Que esperamos y que los resultados de nuestros planteamientos tengan como fin el mantenimiento del fideicomiso y en un segundo término la reactivación de las mesas de diálogo con Secretaría de Gobernación. Que el fideicomiso es el mejor mecanismo que tiene el gobierno federal para el reconocimiento a los extrabajadores migratorios, por lo que la dependencia coordinadora del fideicomiso estaremos atentos a las conclusiones de este diálogo. Es la información, César. Auditorio, regresamos contigo. Muchas gracias, Elizabeth. Vamos con más. La presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, la diputada Laura Rojas, presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia constitucional para la revisión del acuerdo emitido por el Ejecutivo Federal que posibilita a las Fuerzas Armadas realizar tareas de seguridad pública hasta el 27 de marzo de 2024. La legisladora argumenta que este acuerdo se aleja de los parámetros constitucionales para el despliegue del Ejército y la Marina en labores de seguridad pública y deja su actuación sin un marco jurídico. El grupo parlamentario de Morena, mediante un comunicado, aclaró que la controversia constitucional no representa a la mayoría parlamentaria y afirmó que el acuerdo del Ejecutivo se sustenta en el régimen transitorio del decreto de reforma constitucional por el cual se creó la Guardia Nacional. Por su parte, los grupos parlamentarios del PRI, del PRD y de Movimiento Ciudadano, por separado, manifestaron su respaldo a la controversia constitucional presentada por la mesa directiva de San Lázaro. También sobre este tema, la vicepresidenta de la mesa directiva, la diputada Dolores Padierna Luna, exhortó a la presidenta Laura Rojas Hernández a retirar la controversia constitucional sobre la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Dijo, no se siguieron los procedimientos legales para presentarla y además sus argumentos son posiciones políticas y no constitucionales.
También afirmó que la controversia es ilegal porque ignoraron las consideraciones legales de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y se omitió consultar al Pleno de la Cámara sobre la pertinencia de esa acción. En otros asuntos, a fin de apoyar a editores independientes y evitar el cierre de editoriales, librerías y el despido masivo de trabajadores de esta industria, el Consejo Editorial de la Cámara de Diputados presentó una propuesta para realizar un encuentro virtual con las editoriales independientes que se va a titular El camino de regreso está en los libros. Se prevé que durante esta semana se lleven a cabo charlas, conversatorios y también talleres para visibilizar a las firmas independientes, ya que han sido las más afectadas con la cancelación de actividades y el cierre de librerías ante la emergencia por COVID-19. El presidente del Consejo Editorial, el diputado Irepan Maya, de Morena, indicó que hay un diálogo directo con la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana. La Comisión de Agricultura del Senado promueve un encuentro de líderes agrícolas con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto con el fin de solicitarle la promoción y protección de los derechos de trabajadores en Estados Unidos y Canadá. El senador José Narro Céspedes, del grupo parlamentario de Morena y presidente de esta comisión, aseguró que es necesario gestionar permisos para el libre tránsito de vehículos de los connacionales por todo el subcontinente, así como garantizar el respeto a los trabajadores temporales. En el marco de la crisis económica causada por la pandemia, la senadora Silvana Beltrones, del PRI, presentó una propuesta de modificación a la ley del impuesto sobre la renta, cuyo propósito es permitir la deducción del ISR con respecto a los intereses devengados por créditos de nómina y de adquisición de bienes de consumo duradero, como son los automóviles, los electrodomésticos o incluso casas. Con estas modificaciones se alentaría la compra de bienes, reactivando los flujos económicos. La iniciativa se turnó a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. El senador Julen Rementería, del PAN, presentó ante el Pleno de la Permanente una iniciativa que modifica la ley de la Procuraduría Federal del Consumidor. El propósito es facultar a la Profeco para vigilar y verificar de manera focalizada, permanente y prioritaria el suministro de energía eléctrica y evitar así cobros excesivos. La propuesta fue turnada a las Comisiones Unidas de Economía y de Estudios Legislativos Segunda de la Cámara de Senadores. Cualquier persona que en su hogar tiene o sufre condiciones de altas tarifas injustificadas y de cobros excesivos, que pueda contar la Procuraduría Federal del Consumidor con plazos mucho más cortos para resolver. Este domingo 21 de junio se confirmaron más de 1,000 fallecimientos a causa de COVID-19 en nuestro país. Autoridades federales informaron que esta cifra comprende defunciones que ya estaban notificadas como sospechosas y fueron confirmadas por medio de laboratorio. México ya se ha convertido así en el segundo país latinoamericano en superar las 20,000 muertes por COVID-19 y séptimo en el mundo detrás de Estados Unidos, Brasil, Reino Unido, Italia, Francia y España. Vamos con el reporte de la OMS. En el mundo, hasta este lunes 22 de junio se han registrado 8.860.331 contagios confirmados de COVID-19 por la Organización Mundial de la Salud. El continente americano sigue encabezando el centro de la pandemia, con 4.370.519. Le sigue Europa con poco más de 2 millones. Según la OMS, también se detecta un aumento preocupante en el sur de Asia y en África. En cuanto a los fallecimientos, la cifra es de 465.740. Este fin de semana, Brasil superó el 500,000 de muertes. Le recuerdo que este conteo se realiza en 206 países. Mire, con datos confirmados por la OMS, este domingo fue el día con mayor número de nuevos casos, con más de 183,000.
La organización también alertó por un aumento de casos en aquellos países cuyas economías se han abierto conforme pasa el tiempo, por lo que pidió a los gobiernos diseñar estrategias creativas para la protección de los ciudadanos. La Organización Mundial de Turismo informó sobre la caída de 97% del turismo a nivel mundial. Ante estos datos de las autoridades sanitarias de nuestro país y del mundo, le seguiremos pidiendo sin dudar que haga todo lo posible por quedarse en casa. México ya es una de las naciones más afectadas del planeta. Por eso es importante seguir las indicaciones de nuestras autoridades, comprometernos con la protección de nuestro entorno, de nuestra gente y no confiarnos de ninguna manera. Finalmente, a nombre de todo el equipo de trabajo del Canal del Congreso, encabezado, como usted lo sabe, por nuestro director general Eduardo Fernández, y también considerando a la comisión bicameral, extendemos a nuestro compañero ingeniero Juan José García Romero nuestro más sentido pésame por el fallecimiento de su mamá, la señora María Dolores Romero Chávez. Descanse en paz. Gracias por su atención. Cuídese, por favor.